la idea de la presentación es mostrarles un estudio que hicimos desde hace año y medio ya casi, con la financiación de la Embajada de Francia y el apoyo de los grupos que estamos trabajando en ello, alrededor de la evaluación del estado de salud en un grupo de mujeres migrantes que han estado o están en prostitución antes y después de una intervención multimodal. La intervención multimodal se dio en un municipio de Cundinamarca y se acompañaron tanto las mujeres como los hijos que estaban con ellas. Algo importante inicialmente es que, a pesar de haber postulado inicialmente que se iba a hacer con las mujeres, vimos en el camino que las mujeres vivían con un número de hijos considerable y nos tocó meterlos dentro del estudio. Esto es algo bien interesante porque no suponíamos esto inicialmente, de donde lo que hemos hablado, que es muy importante cuando uno piensa en la mujer víctima de la prostitución, en pensar en sus hijos, y no solo como algunos que van a entrar o no a prostitución, sino que personas que sufren mucho el embate y todo lo que se desarrolla alrededor de este tema. Por eso pensamos que no solo es el derecho de las mujeres, sino el derecho de los menores, ¿ok? Este estudio fue realizado, la presentación la vamos a hacer yo y la doctora Yasmín Cadena, al igual que un grupo que hemos venido trabajando que están acá. Acá hay un grupo grande de investigadores, dentro de los cuales hay médicos familiares, el doctor Andrés Duarte, que está allí atrás, la doctora Páez, quien es médica y educadora, la doctora Yasmín Cadena, que ya la van a conocer, que es salubrista, igualmente la doctora Isabela Osorio, socióloga, la doctora Isara Maite Mondragón, quien es psiquiatra, la doctora Suárez y la doctora Pachón, quienes son médicos internos que colaboraron en su momento en el estudio. De tal forma que es un grupo interdisciplinario con el cual contemplamos hacerlo de la mejor manera. El estudio tiene como objeto evaluar los efectos de un programa de intervención multimodal como una posible salida al sistema prostitucional en un grupo de mujeres migrantes de Venezuela a Colombia que están o estuvieron en prostitución y sus hijos. Sus hijos los agregamos luego porque fue algo que se conoció con el estudio. Es un estudio que puede ser catalogado como un estudio observacional tipo antes-después, con una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, o una cohorte única de seguimiento de un grupo de señoras. Lo importante acá es ver el antes, después y por sobre todo la llegada de las mujeres, cómo fue. Entonces, acá está todo el modelo que se empleó, que no voy a pasar a mostrarlo detenidamente, pero básicamente muestra todo lo que se hizo durante 5 a 9 meses. Las señoras estuvieron 9 meses, o era la expectativa inicial, con una fase inicial en que se hacían todos los exámenes de rigor para ellas, exámenes médicos, exámenes psicológicos, exámenes de laboratorio, diferente tipo de atenciones. Posteriormente se dio la atención, seguimiento en presencia en el hogar, en donde había psiquiatra que ayudaba, había igualmente atención médica, atención espiritual y una atención multimodal donde se desarrollaron muchas intervenciones que colaboran con la mujer y sus hijos. Igualmente, al final se hizo la valoración igualmente de las señoras y de su estado de salud y se ha hecho un seguimiento 6 meses después, o sea, es un estudio, si se quiere, de alrededor de 15 meses, con un seguimiento a largo plazo de las señoras para ver cómo van después de haber estado en la intervención y también qué pasa o qué suele pasar con este tipo de intervenciones.
En primer lugar, vamos a referirnos muy rápidamente a la parte sociodemográfica y al esquema del estudio. El esquema: se inicia la intervención, 21 mujeres y 30 hijos, de los cuales realmente había 43 hijos, solamente que 13 de ellos no fueron allá. Es decir, si tenemos una media, en Colombia por lo menos, cada mujer tenía 2,2 hijos. 2,2 hijos, o sea, son 3 personas las que eventualmente sufren todo el embate de la prostitución. Completaron la intervención 14 de ellas, de 21 mujeres. Hay 7 que se retiraron en un momento dado, ya veremos razones de ello, y hay 18 hijos que tenían la edad, digamos, para estar allí y que estuvieron con nosotros, y hasta el momento llevamos 6 mujeres que, habiendo terminado, salen a trabajar. Algunas de ellas retornan, otras no, que es lo que estamos haciendo. Es decir, en gran medida estamos en este momento acá con una parte de lo último que se va a hacer. Tenemos acá las características sociodemográficas de las 21 señoras que estuvieron con un promedio de edad de 25 años, entre 18 y 44. La gran mayoría se clasifican de estrato 1, socioeconómica, afrodescendientes. Hay 7 de las 21 señoras y 14 no clasificadas. La mayoría se expresan como solteras y tienen la mayoría un número de hijos considerable, con una moda en 2 hijos, lo que comentaba ahora, de 7 señoras de ellas, pero algunas de ellas tenían 3 hijos o 4 hijos. ¿Okay? Como comentaba ya Mariana acá en su presentación, la doctora Medina, decía que la primaria incompleta es el grado máximo, digamos, habitual, pero acá encontramos secundaria completa, 8, y un programa técnico, de tal forma que más o menos 60% tienen primaria completa y hasta ahí llegan. Y la afiliación al sistema de seguridad, que ya hablábamos de los inconvenientes que hay en Colombia por toda la legislación, de no tener la posibilidad de afiliarlos y con todo lo que esto conlleva. Igualmente, los niños, quiero que lo miremos también muy detenidamente. El promedio de edad era de 4 años de los niños y oscilaban de 5 meses a 17 años, o sea, menores en términos colombianos. Mujeres y hombres, acá primera infancia habían 19. Esto es bien importante porque ya les mostraremos cómo es el desarrollo de esos niños, cómo se vienen desarrollando con la escala abreviada del desarrollo y todo lo que tenemos que aplicarles a ellos. Acá tenemos algo del estudio que es mayúsculo, tiene un sinnúmero de, digamos, de datos que se presentaron a la embajada, y todo esto está documentado con todo lo que hicimos, pero en general la queja principal que tenían las mujeres era cefalea al 60%, problemas sociomusculares 60%, gastrointestinales un 30%, dolores articulares un 25%, dermatológicos 10%, y esto era lo que se quejaban primordialmente. Después de todos los exámenes hay otras cosas que hay, venerias, etcétera, pero digamos, esto es el contexto global que encontramos. Acá las síntomas y frecuencia relativa de las 21 mujeres, entonces, acá de las 21 mujeres, ¿qué tipo de inconvenientes se detectaron? Estos ya son diagnósticos hechos por un médico. Ellas se llevaban un examen médico con un médico familiar, médica familiar, experta en esto, un pediatra, etcétera, para los niños, para mirar qué había. Y encontramos acá en naranja los diagnósticos hechos. Fueron 95 diagnósticos iniciales de todo tipo para 21 mujeres. Ustedes ven, entonces cada una de ellas tiene por lo menos 2 diagnósticos o 3 diagnósticos al ingreso, cuando ingresaban al programa. Y acá está el número de personas que tenían esto.
Entonces, básicamente la mitad, un poquito más, eran diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental, que esto es algo bien interesante. Para que un médico diagnostique trastorno mental es que están severamente mal, porque los médicos generales habitualmente no diagnostican. Entre otro estudio nuestro, la depresión, por ejemplo, que es tan famosa en Colombia, en todos lados, la detección que se daba en el mismo lugar donde estuvimos de depresión era 1%, y acá es mucho mayor, o sea, como vemos allí, donde esto es bien importante. Hay factores que influyen, el sistema digestivo, infecciosas, parasitarias, problemas endocrinos, geniturinarios, etc. Acá está todo lo que hay, pero casi que podríamos decir que toda mujer que ingresó dentro del estudio tenía una condición física y una condición mental, algunas de ellas. Vamos a ver los hijos. Los hijos, entonces, y esto es algo que es bien importante también de ver, es cómo estaban los hijos. Hasta el conocimiento que tenemos es como el primer estudio que hay de esto, alrededor de esto, claramente para ver cómo están los hijos de las mujeres. E igualmente acá se refleja algo muy semejante a lo que vimos anteriormente, tal vez lo mental un poquito menos, pero ya veremos, pero hay problemas del sistema digestivo de los niños, hay problemas respiratorios, hay problemas dermatológicos, sociomusculares, enfermedades congénitas del oído, endocrino, etcétera, donde todos los niños requieren la carga de enfermedades grande, no solo es de la mamá, sino también de su hijo, en cuanto a dificultades o problemas. Cuando uno hace una escala de abreviada al desarrollo, que es la escala que se hace en Colombia para menores de 6 años, que fueron un número de menores de 7 años, 8 hijos menores, miren que el total de lo esperado, el 12% tenían algún problema en el desarrollo motor grueso, el 37% en motor fino. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, que muestra probablemente mucho del abandono que toca, porque la mamá es quien le enseña a cortar al hijo, quien le enseña a hacer cositas, detalles, etcétera. Digo la mamá cuando están solo con la mamá, el papá también es responsable, pero digamos que cuando digo mamá es mamá, papá o el cuidador, pero acá habitualmente es la mamá la cuidadora. Entonces, el 37%, o sea, casi un 40% de los niños tienen dificultades de esto que se van a reflejar luego en todo el desarrollo y en todo lo que ellos puedan o no hacer luego. El 12% problemas de audición y lenguaje y personal social el 12%. Salud mental. Salud mental, yo soy psiquiatra y psicoanalista, entonces le metimos duro el énfasis a esto, pero en lo físico el doctor Andrés Duarte, que es de familia, le metió duro en eso, o sea, fue equilibrado el estudio en ese sentido. ¿Qué encontramos? Encontramos de las mujeres que ingresaron, finalizaron todo el proceso de evaluación antes de retirarse algunas, etcétera, el 66%, y las que se retiraron, que están acá, se refirieron antes de finalizar, tenían problemas en sustancias psicoactivas, requerimiento de problemas mentales graves, tenían algunas de las que se retiraron del estudio, había causas relacionadas con violencia de compañeros, hijos y requerimientos familiares. Igualmente se hizo todas estas escalas que ya pasaremos a describir, en donde se clasifica, digamos, diferente tipo de patologías que puede haber en uno, en cualquiera de nosotros, ya sea depresión, ya sea ansiedad, ya sea problemas de trauma, problemas de bienestar y dificultades en los niños igualmente. Acá están los diagnósticos más frecuentes que se encontraron en las mujeres que están y la cantidad de diagnósticos por psiquiatría. De las 21 mujeres, hay 14 de ellas, que tuvieron alguna dificultad de diagnóstico por psiquiatría como diagnóstico, 66%, y algunas tenían un diagnóstico, 2 diagnósticos, 3, 4 o más, porque muchas de estas cosas se comprometen. Yo puedo tener un trastorno de estrés secundario a un trauma y además estar deprimida y además muy ansiosa por eso. Tengo el combo 3.
digámoslo así. Tengo diferentes tipos de inconvenientes que hacen claramente mucho más difícil la intervención. Y eso es algo bien importante. El tratamiento de las mujeres que han tenido inconvenientes de este tipo no es de principiante. Son dificultades muy grandes, dificultades que van conexas a un sinnúmero de cosas que tenemos que tener muy en mente. ¿Qué encontramos de depresión? Acá hay muchos datos, todo esto va a estar registrado luego en artículos que se van a publicar, pero un 84% de las mujeres tenían síntomas leves o graves al iniciar. Luego, al egreso, contabilizamos un 51% y posteriormente el número es menor, 66%, pero digamos se redujo algo la depresión, sin embargo es un marcador amplio. Para que ustedes conozcan la depresión en un momento dado en Colombia es de más o menos del 6%, 5%. Probablemente la pandemia trajo consecuencias y se ha incrementado a un 15%, calculamos algunos, pero tener esto en 84 significa un dolor enorme, un dolor en lo afectivo enorme. 2, ansiedad. La ansiedad igualmente lo encontramos en un 94%, lo normal que se encuentra es más o menos 6%, ¿entiendes? Es 94% de ansiedad. De trauma, de dificultades anexas o todo lo que toca vivir en situaciones de esta índole. O sea, están en grave riesgo, están muy vulnerables y no pueden elegir tan libremente como pretende la Corte, que cada uno es libre de elegir. Bueno, esto hay que mirar. El trastorno de estrés secundario a trauma. Todos hemos visto que uno de los antecedentes grandes es que hay trauma anterior pues, de las mujeres o de aquellas que ingresan o hay maltrato de niños. Acá encontramos 63% de trauma, el egreso había reducido al 21%, pero en total el diagnóstico clínico de trastorno de estrés postraumático, que conocemos las dificultades de trabajar con esto, en Vietnam lo sabemos, los psiquiatras, que cuando el soldado regresaba de la guerra y tenía esto, la mayoría siguen todavía en hospitales con muchas dificultades de salir adelante por lo que significa un trastorno de estrés postraumático, donde hay ensoñaciones, hay dificultades, etcétera, y acá más o menos la mitad de señoras tienen este tipo de diagnóstico de las que vimos. El índice de bienestar es inadecuado en un 21% e incrementó a un 33%. Y dirán, bueno, ¿y por qué la intervención multimodal disminuye el bienestar? Disminuye el bienestar, pienso yo como psicoanalista, porque cuando recibe uno, las señoras están en tan baja autoestima, en tan bajo de todo tipo de cosas, que la intervención misma las lleva a posibilitar empezar a pensar y empezar a exigirse mejor tipo de condiciones para ello. Por eso pensamos que esto pudo haber aumentado. Luego hicimos el test de Montreal, que es funciones cognitivas. Esto es bien interesante. Esto no se ha hecho habitualmente en el mundo que conozca, y el test de MoCA mide funciones cognitivas y funciones, digamos, gruesas de la cognición en que hay alteraciones en funciones visoespaciales, ejecutivas, atención y abstracción. Es decir, las mujeres que tuvimos acá, y el 64% de ellas, 64%, están por debajo del MoCA que habitualmente se tiene. Entonces, ¿esto qué significa? La condición de vulnerabilidad es mayor, no tienen tanta capacidad de decidir, pueden tener algún tipo de problemas que no investigamos de más, que las lleven también a ser mucho más vulnerables. Entonces, la vulnerabilidad es total, ¿me entienden? No es solo la vulnerabilidad social, que ya Yasmín nos va a contar un poco, sino que hay una vulnerabilidad psíquica y cognitiva de entrada, que es algo que tenemos que contemplar rápidamente, y hay cosas, y no es por psiquiatrizar gente, porque acá hicimos las dos cosas. Hay pruebas
fidedignas, hay diagnósticos fidedignos por otro lado, y ambos hay concordancia muy grande para ver toda la cantidad de cosas. Acá hay algunos de los dibujos que propiamente hacen ellas, que son bastante por debajo de la media que uno esperaría encontrar. ¿Qué encontramos en niños-niñas? Se hizo una escala SDQ, que es una escala que mide muchas cosas, hiperactividad, problemas emocionales, relaciones, problemas de conducta, y se encontró que el 38%, un cuarto, cercano al 40%, 4 de cada 10 niños tenían alguna dificultad, y en puntaje limítrofe, o sea, que no era para diagnosticar nada, un 23%. Si ustedes suman esto equivale más o menos a un 60% de los niños en vulnerabilidad, en trastornos o dificultades mentales. Que esto es algo muy importante, creo yo, desde el punto de vista legal, y que uno empieza a considerar no solo la señora, que es terrible, pero sus hijos, que viven con ella habitualmente, y todo lo que tienen que soportar a raíz de eso, y todo lo que esto definirá en consecuencias a futuro de estos niños. Vamos a mirar el contexto social con Yasmín Cadena. Sigue, por favor. Muy bien, muchas gracias. Entendiendo entonces la salud como esa unidad entre lo biológico, lo mental y lo social, es fundamental entender ese contexto social de las mujeres que estaban en el refugio y de sus hijos. Voy a hacer brevemente alusión a los puntos más importantes, creo que ya en el panel anterior lo abordaron, y también ustedes dieron buena cuenta de lo que hemos encontrado, pero es fundamental entenderlo y conocer también nuestros hallazgos desde la academia, utilizando justamente un abordaje de metodologías cualitativas. Realizamos algo que conocemos como una fenomenología interpretativa, en donde básicamente queremos conocer, explorar y entender a profundidad las experiencias vividas por las mujeres. Esto lo hicimos a través de las historias de vida, escuchábamos toda su historia desde que ellas tenían memoria, y todas las vivencias que tuvieron que pasar también por el proceso migratorio, cuando son parte del sistema prostitucional, cuando están en el refugio y luego de su salida también del refugio. Utilizamos también el análisis de las historias clínicas de psiquiatría, de trabajo social, y también realizamos grupos focales. Vamos a mirar brevemente entonces estos hallazgos en estos 5 puntos, y el primero tiene que ver con la infancia y la adolescencia. Básicamente encontramos cómo todas las mujeres que forman parte o que estaban en el refugio fueron víctimas de múltiples violencias en la infancia. Vemos cómo claramente sufrieron de múltiples violencias de todo tipo, violencia sexual, violencia emocional, violencia física, y a raíz de esto tuvieron que salir de sus hogares para buscar algo de refugio, pero encuentran que su contexto también fuera de sus hogares es bastante violento. En este sentido, se ven obligadas a tener estas relaciones afectivas con personas generalmente mayores, y por consecuencia a esto pues van a ser entonces madres adolescentes, muchas de ellas, y obviamente digamos que está relacionado con un contexto también de pobreza y de economía bastante limitada, que las impide satisfacer sus necesidades más básicas. Se ven entonces obligadas a migrar, muchas de ellas, como mencionaban en el panel anterior, sencillamente a través de engaños, buscando mejores oportunidades de vida aquí en Colombia. Muchas otras sencillamente a través de ideaciones de que acá es mejor, o que por estar embarazadas van a tener mejores oportunidades, atraviesan la frontera, pero sufren también de múltiples violencias en las fronteras, particularmente en esa relación con los grupos armados. Muchas son víctimas también de violencia sexual, son forzadas a trabajar en la informalidad, pero finalmente resultan siendo captadas por el sistema prostitucional. Entonces vemos también cómo ese proceso migratorio pues claramente las lleva a tener mayores violencias. Muchas de ellas son violentadas por los proxenetas, por los clientes también, son obligadas también a consumir alcohol y sustancias, también algo de eso veíamos ahora en el video, y todas sufrieron violencias psicológicas y económicas
otras de ellas sufrieron extorsiones, amenazas y en algunos casos intentos de secuestro y asesinato. También lo mirábamos en el video. Aquí tenemos dos de los testimonios. Darle al proxeneta plata porque uno se queda con menos plata y ellos ganan más. Uno trabajaba más que todo era para ellos y uno se llevaba como una miseria para lo que uno sustenta en su día y todo era diario. Uno tenía que pagarle lo de la habitación, que el condón y eso al proxeneta, que eso ellos lo tenían ahí como comercial, como eso era lo que uno más necesitaba en ese proceso. Ellos lo tenían ahí de una vez y uno lo pagaba. Y este es el siguiente testimonio. Me dieron un vaso que no sabía que tenía algo. Cuando yo desperté ya era amarradísima. Él estaba violándome, me había golpeado mucho y yo tenía la cara desfigurada. Él me tenía amarrada. Cuando me despierto ya tenía un hacha de esas que mochan los palos, pero eso se le veía el filo y yo la tenía aquí. Él me quita la venda y le digo, ¿pero por qué estás haciendo esto? Él, yo dije que me iba a vengar, tú me la vas a pagar, te voy a matar. En el refugio las mujeres experiencian claramente una luz y claramente desde el trabajo que hacemos acá logramos evidenciar que para ellas este trabajo y esas intervenciones que reciben en el refugio son altamente valoradas. Encuentran, por ejemplo, que hay otras posibilidades y que hay salidas al sistema prostitucional. Se ve claramente cómo aumenta su autoestima, la relación con sus hijos, que claramente, como veíamos ahora también, es muy difícil y muy complicada debido a todas estas circunstancias y esas experiencias dolorosas, y cambia también la percepción con respecto a su futuro. A pesar de todo esto, vemos también en el seguimiento cómo el trauma es tan impactante que aún esta intervención, que es altamente valorada, pues claramente requiere de muchísimos esfuerzos y es claramente también, digamos, algo que las va a acompañar, esas experiencias de violencia y de dolor que las acompañan a lo largo de su vida, aun cuando ellas salen. Muchas de ellas siguen siendo estigmatizadas, muchas de ellas siguen siendo aún violentadas o las tratan de captar nuevamente. ¿Cuáles son entonces nuestras conclusiones? Comienzo con estas dos y le doy la última diapositiva a nuestro decano. Las experiencias de violencia de las víctimas del sistema prostitucional tienen repercusiones en la salud física, mental y el desarrollo psicosocial de la vida de estas mujeres y también de sus hijos. Y la prostitución, más allá de ser una elección personal voluntaria, responde a unas dimensiones estructurales de violencia y limitaciones económicas en una población migrante ya vulnerable. Igualmente, alrededor de las conclusiones grandes que tenemos, es que el 66% de las mujeres finalizaron el proceso con esta intervención, lo cual es bueno, creo yo. Había mucho miedo, como ustedes comprenderán, a acceder a entrar al programa, etcétera. Muchísimas dificultades que tal vez ustedes saben de cómo sacar las mujeres que están básicamente siendo amenazadas si salen de este ambiente, etcétera. Lograr esto es duro. De las 21 mujeres al ingreso, 66% presentaban algún trastorno mental con algunos datos de hasta el 80% en algún tipo de patologías, por lo menos un trastorno físico al ingreso, sino 2 o 3. Los datos son tan difíciles de evaluar porque hay 95 diagnósticos, etcétera, como ustedes ven, pero es algo que es frecuente, es decir, toca muchas atenciones y atenciones por diverso tipo de doctores que rebasan algunas veces únicamente el médico de familia, y el 64% presenta una posible dificultad cognitiva, además de todo ello. Y los niños, 30 niños, 38 a 60% presentan algún tipo de trastorno mental. Entre eso está la oscilación, dependiendo del grupo de edad, y un trastorno físico al ingreso por lo menos. Donde vemos que el problema es mayúsculo.
El problema va mucho más allá de todo lo social, que es clave y es muy importante determinar, pero a nivel personal tienen muchos problemas, digamos, a nivel físico, mental y social, y de la diada mujer-hijo, madre-hijo. E igualmente el problema de la prostitución, vuelvo y repito, vulnera no solo los derechos de la mujer, sino los derechos del menor. Que esto es algo que queremos introducir porque acá hay claridad ya con los datos de que claramente hay un sufrimiento muy grande de la mujer, claramente, pero también de sus hijos. Muchas gracias por la atención.